Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Mi nombre es Javier Pastorino, soy coordinador del programa de innovación en servicios públicos de la ANI y BitLab. Antes que nada, agradecerles a todos y a todas por estar esta mañana acompañándonos en esta actividad. Como saben, durante la próxima hora vamos a estar conociendo en profundidad los detalles de un nuevo desafío público, en este caso enmarcado en la Red Latinoamericana de Agencias de Innovación. Es un desafío presentado por el Ministerio de Ambiente que busca que diferentes emprendimientos, empresas, centros tecnológicos, instituciones académicas y otros organismos del ecosistema de investigación e innovación de Uruguay puedan dar solución a este desafío a través del desarrollo de un sistema que permita hacer una correcta trazabilidad de los residuos desde su generación, desde el inicio hasta el final del proceso. Y bueno, para eso es que estamos aquí hoy presentes. Pero previo a entrar en tema y aprovechando mientras el resto de las personas se van conectando, quiero comentarles que el programa de innovación pública es un programa que es ejecutado por la ANI, enmarcado en una cooperación técnica no reembolsable del BitLab, que busca ayudar a mejorar los servicios públicos que utilizan las personas, aprovechando tanto la incorporación de nuevos conocimientos como de tecnologías a partir de mecanismos de innovación abierta y otras herramientas para el beneficio de la población. Cuando nosotros hablamos de innovación abierta, en este caso puntual, nos referimos a vincular a organizaciones públicas, en este caso al Ministerio de Ambiente, junto a actores externos a este ministerio, como pueden ser empresas, emprendimientos, centros tecnológicos y demás, para que juntos puedan encontrar una solución y de esa manera generar innovación con impactos positivos en los ciudadanos. Toda la información la van a poder encontrar en innovacionpublica.ani.org.uy, pero más allá de eso, comentarles que en el marco de este programa tenemos 4 herramientas bien diferenciadas, dentro de la cual se encuentra la herramienta de desafíos públicos, que básicamente lo que buscamos es acompañar a las organizaciones públicas que hayan detectado una oportunidad de mejora o un desafío o un reto de innovación en sus servicios, para que a través de la cofinanciación con fondos no reembolsables puedan desarrollar un prototipo de solución que pueda ser probado y posteriormente escalado en el caso de que ese prototipo, de que esa experiencia de prototipo sea positiva. Previo a ingresar entonces en la presentación, vamos a hacer un breve repaso de la agenda de hoy. Luego de esta breve introducción, vamos a dar paso a Marisol Mayo, que es la gerenta del área de información, planificación y calidad ambiental de la DINASEA, que va a hacer la presentación del desafío, para luego habilitar un espacio de intercambio de dudas y consultas técnicas sobre el desafío, para lo cual se va a sumar Gariné Gergerian, del Departamento de Residuos Sólidos y Sustancias del Ministerio de Ambiente. Finalmente, vamos a hacer un breve repaso sobre el proceso de postulación. Esto lo va a hacer mi compañera Nicole Kimmelman, que es analista del programa de innovación pública de ANI, para luego sí dar cierre a la actividad. Una cosa que es importante tener en cuenta, y previo a dar paso a Marisol para que haga la presentación, es comentarles que, como se habrán dado cuenta, el chat está desactivado en esta instancia, pero les vamos a pedir que las dudas y consultas que tengan las puedan realizar a través del botón de preguntas y respuestas que van a encontrar en general abajo dentro del Zoom, depende cómo lo hayan configurado, pero es importante tener en cuenta que todas las preguntas que vayan surgiendo en el transcurso de esta presentación las vamos a recepcionar por allí, y luego, cuando habilitemos el espacio de dudas y consultas, vamos a poder dar respuesta en vivo a estas consultas. Más allá de eso, si quedaran algunas respuestas que no podamos dar por cuestiones de tiempo o porque es necesario hacer una consulta a la interna por cuestiones técnicas que de repente en este momento no podamos responder, es importante tener en cuenta que nosotros vamos a elaborar un documento con todas las preguntas que recibamos durante esta instancia, para que ninguna quede sin responder. Ese documento va a ser respondido y va a ser enviado por mail luego, seguramente sobre fines de esta semana, a todos los participantes, para que, bueno, como les decía, no haya ninguna pregunta sin responder. Ahora sí, vamos a dar paso entonces a Marisol Mayo para que pueda presentar pantalla y contarnos más sobre el desafío. Marisol, buen día, bienvenida. Buen día a todos. Y bueno, voy a compartir la pantalla. Vamos a hacer una pequeña presentación nomás.
para clarificar un poco el marco donde se da esta convocatoria al desafío, vinculado a la aplicación de TI al tema de residuos y en particular la búsqueda de un prototipo de trazabilidad de residuos. Este desafío está inmerso dentro de las líneas de trabajo que fueron planteadas por el Plan Nacional de Residuos, donde en realidad el plan aborda una cantidad de corrientes amplia básicamente de todos los residuos que se generan a nivel nacional. Se estima que en Uruguay estamos con una generación aproximada de 4 millones de toneladas de residuos al año, y para dar el marco, una de las dificultades mayores es el nivel de informalidad que existe en los procesos, los bajos niveles de reciclado y valorización que tenemos y a los cuales queremos incrementar sustancialmente, y en general los datos asociados al flujo de residuos y a todas las operaciones que se desarrollan con esto están desagregados, parcializados, en muchos casos se tienen que hacer estimaciones a través de datos secundarios, y tienen entonces un alto nivel de incertidumbre en la mayoría de los casos, que muchas veces dificulta el establecimiento de una política pública al respecto. En particular, no hemos contado hasta el momento con la trazabilidad de la corriente de residuos, que es uno de los grandes desafíos que queremos impulsar en los próximos años. Esto se va a traducir en obligaciones en todos los sistemas de gestión de cada una de las corrientes, pero como habrán visto, a partir de esta convocatoria nos concentramos en los residuos industriales y en particular, a priori, el alcance mínimo que queremos abordar con esta convocatoria son los residuos de categoría 1, que son los que tienen mayor riesgo. ¿Por qué es clave para nosotros avanzar en este desafío de trazabilidad? Bueno, porque eso nos va a permitir, por un lado, mejorar sustancialmente los mecanismos de control de toda la cadena de gestión, trabajar con los procesos de formalización de la cadena, tratando de minimizar todas las actividades informales que se dan. Pretendemos que el sistema de trazabilidad aplicado a todas las corrientes de residuos pueda también ayudar a mejorar sustancialmente los procesos de valorización y disminución de la generación, y entendemos que eso va además a potenciar el fortalecimiento y el incremento de las capacidades nacionales de reciclado. Para nada más que tener una idea, digo, la corriente de residuos industriales es una de las corrientes principales desde el punto de vista de la generación, con más de 1.600.000 toneladas generadas, pero solo unos 36.000, entre 36.000 y 40.000 toneladas en base seca corresponden a la corriente de residuos categoría 1, y ahí, como está en la diapo, también hay un volumen que está contabilizado en metros cúbicos, porque dentro de la corriente de residuos industriales no solo están los que están en fase sólida, sino también algunos residuos en fase líquida, como pueden ser los hidrocarburos y los aceites lubricantes. La idea de este desafío es obtener un prototipo de trazabilidad que podamos trasladar por la vía de las obligaciones a todos los operadores que están en la cadena de gestión de residuos industriales. Está, por otro lado, desarrollándose por el sector privado un desarrollo de trazabilidad y rastreo también para la parte de neumáticos, y seguramente empecemos también con un proceso de trazabilidad en otras corrientes que están próximas a reglamentar. A los efectos de nuestro ministerio, esta es la primera vez que proponemos el desarrollo de un prototipo de trazabilidad con estas características. Para nosotros esto lo que apunta es a tener una herramienta de mejora de la gestión de información, pero sobre todo de mejora del control. En el caso de los residuos industriales, la característica es que está reglamentado hace bastantes años, que su marco reglamentario que establece las obligaciones a todos los actores involucrados en la gestión data del año 2013 a través del decreto 182. Ese es un elemento que seguramente las empresas que trabajen en una propuesta para el desafío tendrán que conocer para saber quiénes son los actores y, bueno, y cuáles son de alguna forma las operaciones que se desarrollan. Pretendemos que el prototipo de trazabilidad aborde desde la generación hasta los destinos finales, pasando por toda la cadena intermediaria de operaciones. En particular, la idea es eliminar los remitos en papel y que todos los remitos pasen a ser vía electrónica, y que las operaciones de salida de residuos desde el generador, o sea, de la industria manufacturera,
hasta las operaciones de transporte, hasta los procesos de acondicionamiento, de reciclado, de valorización y de disposición final, se puedan permitirse un rastreo partida por partida. Por lo tanto, ahí es clave también las operaciones de transporte con todo lo que tiene que ver con el traslado de los residuos de un punto a otro. Pretendemos que este prototipo sea flexible, o sea, la idea es que a través de este prototipo nosotros podamos avanzar en el desarrollo concreto de la aplicación para la parte de industriales, y que este desarrollo permita generar las herramientas y el conocimiento y la experiencia para por procesos de adaptación se pueda ir trasladando al resto de las corrientes. Con respecto a qué se espera de la solución, bueno, como les adelantaba, la solución no debe quedar condicionada a la operación de un tema en particular. Acá hay un diseño, digamos, de la funcionalidad del sistema, que obviamente va a partir desde quién lo genera, hasta quién lo transporta, hasta cuáles son los distintos destinos, y después cada generador, cada transportista y cada destino tendrá sus particularidades, pero debe cubrir toda la cadena y debe cubrir además toda la variedad de residuos. Ahí tienen que tener en cuenta, con respecto a lo que tiene que ver con los contenedores, que bueno, los contenedores pueden llegar a ser variados en función del tipo de residuo, del tipo del volumen que se genera. En algunos casos en particular podemos llegar a tener algunas actividades en granel, en la categoría 1, y si lo abordáramos para todo el tema de residuos industriales, bueno, sí tenemos volúmenes importantes de residuos que se gestionan a granel en el centro generador. Con respecto a la parte de monitoreo de transporte y de recipientes utilizados, en ese sentido la solución debe estar abierta. Estamos abiertos a escuchar con estos prototipos también distintas ideas, alternativas que nosotros no tenemos abordado. Y sobre todo lo que nos importa es cubrir claramente la operación una vez que los residuos salen del generador y poderle dar un rastreo a esa partida de residuos, qué camión fue el que lo recolectó, en qué momento subió al camión, a dónde fue el destino, y bueno, después las operaciones siguientes. Si por ejemplo es una empresa de acondicionamiento de residuos para la disposición final, será con la cadena siguiente hacia la disposición final. Si es un proceso de reciclado, obviamente va a haber un acondicionamiento previo y después una planta de reciclado. Con respecto a los aspectos técnicos a tener presente, y antes de entrar a estos detalles, nosotros pretendemos que el prototipo se presente con el diseño conceptual del sistema de trazabilidad, con todas las funcionalidades del mismo, los elementos tecnológicos que debería tener, y acá, bueno, estamos abiertos a escuchar alternativas. Hay algunas condiciones mínimas que nosotros de alguna forma tenemos por lo menos en mente, que tiene que ver con, bueno, esto que les decía de que para que los remitos sean digitales, obviamente tiene que haber toda una aplicación de carga, descarga y de movimientos de los residuos que los pueda identificar. Todo lo que tiene que ver con el transporte, obviamente va a estar asociado al uso de los GPS, con transmisión en línea de la ubicación del GPS, todo lo que tiene que ver con las balanzas, la transmisión de las balanzas electrónicas, la lectura de las matrículas de los camiones, y ahí bueno, está la opción de trabajar sobre cercas captoras, donde se pueda identificar el camión que se acerca al ingreso del establecimiento, y seguramente un sinnúmero de herramientas tecnológicas que puedan ustedes identificar que puedan ser de utilidad. Y como les decía, con respecto a los contenedores, estamos abiertos, pero tengan sí la precaución de que la trazabilidad no puede condicionar los tipos de contenedores a utilizar en los residuos, porque estos tipos de contenedores están dependientes del tipo de residuo, del volumen y de alguna forma la característica de gestión que se hace en el Uruguay. Después, por otro lado, necesitamos además que no solo venga el diseño conceptual con las funcionalidades, sino que efectivamente tengamos un prototipo de carácter operativo y que además se presenten los costos asociados a su incorporación y todos los desafíos desde el punto de vista de la gestión del volumen de información que esto va a significar. La idea es que haya una consola en el Ministerio de Ambiente que recepcione toda la información de la trazabilidad de residuos
y que esa consola obviamente va a tener que tener algunas funcionalidades precargadas para que nos den las alertas determinadas y nosotros también poder, en una eventual búsqueda de algún camino específico, detectar alguna irregularidad. La idea es que el prototipo cuente al menos con los protocolos, la tecnología, la arquitectura, la infraestructura a implementar para la transmisión de datos, desde todos los sensores que se usen como mecanismos de trazabilidad, los servidores del Ministerio de Ambiente, la propuesta de arquitectura e infraestructura de todo lo que tiene que ver con la base de datos, el sistema de almacenamiento de datos, los tipos de base de datos que se necesitan, las réplicas, la disponibilidad de la información, cómo hacer los backups, la restauración de datos, por lo que significa el volumen de información, la propuesta de escalabilidad de toda la arquitectura, el dashboard del acceso a datos y la propuesta de API del acceso a datos. Acá con nosotros está acompañándonos la gente de TI del Ministerio de Ambiente, está Juan Arcien, Virginia Fernández por parte de la dirección del Sistema de Información de la DINASEA, y también está Bruno Corsini. Con respecto a la propiedad intelectual, la idea es que, bueno, que la solución pueda permitir al Ministerio hacer las adaptaciones y continuar con los desarrollos de los nuevos módulos de trazabilidad, por lo tanto el desarrollo tiene que quedar abierto y permitir esas posibilidades. Será responsabilidad de las partes involucradas establecer el acuerdo con los detalles correspondientes y, bueno, está además que ni el Ministerio ni la ANE se compromete a encomendar la fabricación masiva de la solución, pero sí tengan en cuenta que esta es una línea de trabajo que el Ministerio de Ambiente está promoviendo en su desarrollo y que, como les contaba al principio, la idea es que a través de este desarrollo enfocado a la parte de residuos industriales se hagan los primeros testeos para poder después desarrollar y que se transforme en una exigencia para básicamente todas las corrientes de residuos. Por ahí, más o menos el esquema, el resumen de lo que son las bases que están publicadas, y quedamos entonces a disposición por las preguntas que se quieran realizar. Perfecto, Marisol, muchísimas gracias. Gariné, no sé si te damos paso a ti para que puedas ir leyendo. Han llegado varias consultas y bueno, podemos ir recibiendo obviamente nuevas. Este es el momento para poder intercambiar directamente con los y las participantes. Bueno, buenos días a todos. Sí, las preguntas están llegando. Como dijo Javier al principio de esta charla, las preguntas que no, por un tema de tiempo, no lleguemos a contestar, igualmente las vamos a estar respondiendo y enviándoselas a todos por mail. Dividimos las preguntas como en tres sectores. Una son como preguntas generales, después otras son preguntas más enfocadas a la parte informática de la propuesta, y después, bueno, aspectos como más técnicos. Bueno, una de las primeras preguntas que nos plantean es si se piensa específicamente en algún tipo de residuo de categoría 1 como ideal para el proyecto. No, en realidad justamente lo que se está pensando es que se abarque todos los residuos categoría 1, tal como está especificado en las bases. Luego otra pregunta es, esta es más bien para Marisol, si la DINASEA ha articulado o evaluado articular con las guías de transporte electrónicas del MTOP, que está en un proceso de implantación. A ver, nosotros todavía no hemos interactuado por el desarrollo de trazabilidad con el Ministerio de Transporte, pero obviamente que vamos a tratar de articular para que no haya doble obligación. De hecho, venimos trabajando con el Ministerio de Transporte en varias líneas. Bien, después en cuanto a la parte
Una cosa, un comentario. En la presentación que hizo Marisol se basa principalmente en lo que son las bases que están publicadas. Algunas de las preguntas lo que nos están diciendo es que es mucha información la que se está presentando. En realidad fue un resumen de las bases. La mayoría de la información que se presentó en esta presentación está en las bases, entonces, nada, para tenerlo presente. Después, en lo que respecta a preguntas más relacionadas a la parte informática, una de las preguntas es si el software en el desarrollo puede ser alojado en el exterior. No sé si la gente de informática quiere responder esto o bueno, respondemos nosotros. Juan, Hola, ¿respondés vos o Virginia? hola, buen día. Sí. No, en realidad debería reportar a... Perdón, mi nombre es Juan Arciet, estoy en la parte de informática del ambiente, del Ministerio de Ambiente. Debería reportar a los servidores que están alojados ya en el Ministerio. Puede ser en los servidores mismos de la oficina o en el data center de Antel, dependiendo del momento cuando estemos, si en ese momento tenemos ya migrado las cosas. Pero la realidad es que debería estar en los servidores del Ministerio. Bien, otra de las preguntas que también es para la parte informática principalmente, preguntan si luego de los 6 meses del proyecto el software se alojará en un servidor del Ministerio de Ambiente. Sí, ya la idea es hacer el piloto y en todo caso, si el piloto queda funcional, sería tema de migrar los datos y ampliarlo para el resto de la red. Pero debería ya quedar operativo. Bueno, siguen llegando bastantes preguntas más para la parte de informática en realidad. Preguntan qué sistema operativo se maneja en el servidor a utilizar. Nosotros con lo que estamos trabajando es con Debian. En realidad hasta ahora es con Debian y bueno, algún servidor de Microsoft. Pero normalmente Debian. Otras preguntas que están llegando es respecto al proceso que sufren los residuos una vez generados, dónde se recogen, quiénes son los encargados de realizar el transporte, quiénes son los encargados de realizarla en el caso de que haya una recolección selectiva. ¿Cómo se articula todo eso o cómo se desarrolla todo este proceso del cual nosotros estamos pidiendo que se realice una trazabilidad? Marisol, tal vez tú podés responder un poco resumiendo este proceso. Marisol, no te escuchamos, no sé. Perdón, tenía dos veces trancados. A ver, el desarrollo de la trazabilidad tiene que ser lo más versátil posible porque las cosas además son dinámicas. ¿Qué es lo que hay fijo en este proceso de operaciones? Bueno, un actor que es el generador de residuos, que son básicamente la industria manufacturera y algún otro tipo de actividades que ustedes lo van a ver en el alcance que está establecido en el decreto 182. A los efectos del desarrollo, asuman que tienen un generador que es una industria. Eso, obviamente hay múltiples generadores, pero a los efectos del desarrollo del prototipo de la trazabilidad, es lo mismo el tipo de generador, dónde está ubicado y el tipo de residuos que genera. A ese generador llega un transportista
que está con un proceso de habilitación por parte de nuestro ministerio. Esa empresa transportista está habilitada para transportar residuos industriales, por eso es que en parte pusimos residuos industriales, porque está regulada toda la cadena de las operaciones. Ese transportista puede retirar los residuos con varios destinos, y ahí ustedes eventualmente pueden básicamente abrir 3 alternativas. Que el destino sea la disposición final, particularmente si estamos hablando de la categoría 1, irían a la celda de seguridad, que es el único relleno de residuos industriales categoría 1 que opera básicamente en todo el territorio, salvo en Paysandú, que tenemos un relleno para Paicueros. Y en ese caso la operación es súper sencilla, salen los residuos del generador, lo levanta una empresa transportista y el destino final es la celda de seguridad, que tiene a su ingreso los controles con una balanza electrónica, y bueno, y ahí es donde tenemos que ver si ponemos una cerca captora, digo, cómo transmite la balanza electrónica al proceso, y quedaría con una operación solo de generación, transporte y destino final. En otro caso, lo que puede pasar es que en vez de ir a disposición final, vaya a una empresa que se dedica al tratamiento de la fracción de residuos que se retiran del generador. En ese caso, lo que vamos a tener es una empresa que recibe los residuos, que hace procesos de tratamiento de residuos industriales, que podrá ser desde la incineración a un acondicionamiento físico-químico. La trazabilidad termina en el ingreso a la planta de tratamiento para la partida de residuo que salió del generador, o sea, vamos a tener el generador, la operación de transporte y la llegada a la empresa de tratamiento. Después tenemos que ver cómo se sigue la trazabilidad dentro de la empresa de tratamiento entre la entrada y la salida, pero eso será un desarrollo a futuro que nosotros estaríamos incorporando. Y básicamente la operación tiene estas 3 patas, porque siempre vamos a tener a alguien que recibe el residuo, por ejemplo, para entrar a un proceso de reciclado, y esa fracción de residuo va a mezclarse con otras fracciones de residuos, y entonces ahí la trazabilidad pasa por las operaciones de reciclado y no por poder seguir a esa partida de residuo una vez que ingresó a una planta de reciclado. Entonces, en forma bastante sencilla, tendríamos estas 3 patas que obviamente del generador pueden salir muchos residuos con distintos destinos. ¿Ah? Y las empresas de transporte pueden ser más de una empresa de transporte. Bueno, me parece que este resumen que hizo Marisol contesta varias de las preguntas que hacían respecto a cómo se daba el proceso o cómo, quiénes eran los generadores o quiénes eran los transportistas, que esas preguntas se repitieron bastante. Luego, otra pregunta que se hace es si se tiene pensado cantidades mínimas de generación de los residuos a rastrear. Bueno, tal como comentábamos, la idea es que el prototipo cubra como mínimo a todos los residuos categoría 1. Bueno, si cubre a todos los residuos abarcados por el 182, mejor, pero lo mínimo que se está buscando es que cubra a todos los residuos categoría 1. Marisol quiere complementar. A ver, las decisiones después de la escala a la que van a aplicar las obligaciones de la trazabilidad va a ser una órbita que va a quedar en el ámbito del Ministerio de Ambiente. A los efectos del desarrollo del prototipo de la trazabilidad, vamos a hacerlo para cualquier generación. O sea, después puede haber particularidades porque en realidad residuos categoría 1 genera un conjunto de actividades, como pueden ser trapos embebidos en hidrocarburos. La idea acá es que el desafío incorpore un prototipo básico para una corriente de un sector industrial o de varios sectores industriales, y después nosotros cuando hagamos el traslado, bueno, veremos cómo se aplican las obligaciones y si se restringe para algunas categorías de generación, por volumen de generación, algún tipo de obligaciones. Vi que había otra pregunta también relacionada a la caracterización de residuos.
a los efectos del desarrollo del prototipo, no importa cómo se clasifican los residuos en categoría 1 y 2, y es más, dejamos abierto que quizás alguien quiere plantear el desafío para todo el ámbito de residuos industriales, que nosotros restringimos a categoría 1 porque es una corriente que tenemos una prioridad en los mecanismos de control, pero que en realidad el prototipo que se haga para los residuos categoría 1 o categoría 2 puede llegar a ser exactamente el mismo. Eso es lo que pedimos. Karine, no te escuchamos. En el medio leo una consulta intermedia de Mariano que dice, el proyecto debe sí o sí presentarse Otra de con las un preguntas modelo. que hacen, Karine, perdón, vi que estaba silenciada, es respecto al tema de los sensores. En realidad, bueno, justamente, como comentaba Marisol, la idea es que el tema de los sensores y otros aspectos técnicos forman parte de la propuesta que se vaya a presentar, siempre teniendo presente que se cubran todas las etapas desde la generación hasta los diferentes destinos finales, incluido el transporte. perdón, Karine, yo estaba leyendo una consulta que decía si el proyecto debe sí o sí Luego presentarse también con un otra de las modelo. preguntas, Karine, perdón. ¿me escuchás? No, estaba leyendo una consulta que decía si el proyecto debe sí o sí presentarse con un modelo en funcionamiento. En realidad, no, la propuesta en sí debe plantear cuál puede ser la mejor solución con todas las abarcabilidades que se van comentando en esta charla y que se expresan en las bases. La realización del prototipo es posterior. Una vez que se aprueba el proyecto, a partir de ahí se va a habilitar el presupuesto para que la empresa pueda llevar a cabo ese modelo, ese prototipo en funcionamiento, con la abarcabilidad que se plantee en el proyecto. Pero no es previo a la presentación, sino que el proyecto que se presenta es la idea de solución con sus características y una vez que se ha aprobado, allí se tendrán los 6 meses para poder implementar esa solución. Ahora sí, Karine, adelante. Luego hay una pregunta bien específica para la parte de informática, digamos, y consultan si el sistema puede estar en ASP.NET. En realidad nosotros con lo que estamos trabajando, porque este proyecto después lo tiene que mantener el ministerio, con lo que estamos trabajando fuerte es con PHP exclusivo, en realidad con las diferentes librerías que trabaja PHP, y en realidad lo único que tenemos, que estamos haciendo un mantenimiento, es en Java, pero Java, tenemos un Java viejo que se está migrando a PHP. Nosotros no estamos pagando licencias ni de Microsoft ni nada para poder mantener. Entonces, en realidad, no hacerlo en ASP.NET nos obliga, en cierta medida, a pagar licencias que no es la idea. Lo que tenemos, los desarrollos, todos los desarrollos en PHP, trabajamos mucho con Apache, y bueno, la idea sería, dentro de lo posible, tender a esa tecnología, ¿no? Otra de las preguntas es si hay información de la cantidad de empresas que generan vehículos y ciudades en donde se generan. Marisol. Tenemos información, hay información que en realidad es pública, ustedes pueden entrar a la página del Ministerio y ver las empresas que tienen habilitación de transporte o están en trámite. Eso les da claramente una idea de cuántas empresas de transporte estamos hablando.
están diferenciadas o discriminadas si son de categoría 1 o categoría 2. Lo mismo con la parte de generación de residuos. En el observatorio pueden descargar la generación de residuos categoría 1 y una distribución geográfica. Hay otra pregunta en el chat vinculado si es necesario presentar una solución completa, tanto en software como en hardware, vinculado al tema de sensores. Y sí el prototipo debe venir con una solución lo más completa posible. Debe estar operativo. El nivel del prototipo, bueno, va a quedar un poco en la evaluación de las propuestas, pero la idea en principio es que venga todo el paquete de prototipo para poder testear con algún piloto. Luego hay también una pregunta respecto a la propiedad intelectual. Como mencionaba Marisol en la presentación, va a ser responsabilidad de las diferentes partes involucradas justamente establecer lo que es un acuerdo con los detalles de la propiedad intelectual del proyecto que se. Después hay otra pregunta, si es posible para identificar los residuos categoría 1 y llevar adelante la trazabilidad, usar los códigos establecidos en su momento por la DINAMA. Sí, eso omitimos nosotros comentárselo, que a los efectos también el sistema de trazabilidad después tiene que alimentar las bases de datos del sistema de información para poder cerrar las cantidades de residuos por tipo que se generan. Por lo tanto, la aplicación de trazabilidad obviamente tiene que tener incorporados los códigos que establece el catálogo. Que tengan en cuenta que a su vez esa codificación es algo que también es dinámico, o sea, nosotros seguimos permanentemente agregando algunos códigos en los catálogos en la medida que va avanzando la gestión de residuos, pero los códigos que ya están no se van a modificar. Hay una pregunta que dice, ¿qué niveles de controles son requeridos en cada etapa del proceso, Marisol? Supongo que la pregunta refiere a la función de trazabilidad. Desde el punto de vista del generador, la trazabilidad no va a incorporar el análisis de la partida, eso va a ir por otro lado, pero sí tiene que estar, o sea, la partida, que el generador va a tener que cargar la caracterización de esa partida si corresponde, el día que se genera, digo, el volumen o el peso en función del tipo que sea de residuo, el control del momento en que la empresa transportista ingresa la carga y la consolida en su camión, todo lo que tiene que ver a el trayecto entre que sale del generador y llega hasta el destino final, que como decíamos puede ser una celda de seguridad, una planta de tratamiento, una empresa de acondicionamiento de residuos o una empresa de reciclado de materiales. Y a los efectos ahí los controles van a ser, bueno, el control de descarga del camión de esa partida de residuos y el ingreso de esa partida de residuos a ese destino final. Hay otra pregunta que dice si se van a probar más de un prototipo, es solo uno. La idea, por lo menos, y ahí le pido a Javier que corrija, es aprobar un solo prototipo. Sí, exacto. La intención es poder, de todos los proyectos recibidos, aprobar el desarrollo de un solo prototipo. Podrá suceder
que si existe más de una solución que tenga potencial, desde el Comité de Evaluación y Seguimiento se sugiera asociarse entre las partes, pero finalmente el desarrollo va a ser de un solo prototipo. Eso se verá en la etapa de evaluación. Y hay otra pregunta que plantea que implica que el sistema sea lo más versátil posible. Si el día de mañana agregan un estado dentro del proceso de trazabilidad, por ejemplo, el sistema debe amoldarse. Sí, tal cual, el sistema debe amoldarse para la corriente y ser versátil también para nosotros poder adaptar a partir de esa base el desarrollo del paquete de trazabilidad para otra corriente de residuos. Porque las operaciones de generación, transporte y tratamiento de destino final básicamente van a ser las mismas independientemente de la corriente de residuos. Hay dos preguntas para la parte de informática y una es respecto a los requisitos de seguridad de la información, o sea, qué requisitos se requieren y si hay una API de DINASEA de donde obtener los códigos. Con respecto a la parte de seguridad, en realidad nosotros para este tipo de desarrollos hemos realizado, depende del sistema, por medio de VPN, bueno, pero en realidad estaría bueno en la propuesta presentar alguna alternativa de seguridad que crean conveniente. Y con respecto a la API, no. La idea es que también tanto toda la información que se emite desde los sensores o de la consola que van a utilizar en las estaciones de carga, como decimos, también se pueda desarrollar la parte de consola del lado de DINASEA, o sea, el trabajo sería de punta a punta, ¿no? Y ya les digo, el tema de seguridad, bueno, estamos dispuestos a adaptar una parte de la red a la propuesta. Hay otra pregunta que dice: si el residuo sale del generador, va a una copia intermedio para luego dirigirse a la empresa que realizará la valorización final. Si la trazabilidad termina en la empresa que hace la valorización final, o sea, debe abordar toda la cadena: generador, transporte, a copia intermedio, transporte a empresa de valorización. Gracias por la pregunta, porque capaz que en mi ejemplo fui muy sintética. Y efectivamente, si llega a haber un acopio transitorio, la trazabilidad tiene que incorporar el transporte hacia el acopio transitorio, la operación en el acopio transitorio y del acopio transitorio hacia el destino final, que en este caso sería la valorización. Acá yo... perdón, Garine. No, acá hay una pregunta que dice: ¿pueden facilitar más información de los sensores que utilizan? Eso capaz que más adelante podemos especificar un poco más, pero la realidad es que los sensores en realidad se va a utilizar la parte de posicionamiento, la parte de si se puede involucrar el peso de los camiones, algún sensor relativo a eso, por las dudas que se realice una descarga intermedia de un punto a otro. Y bueno, los sensores que consideren que se pueden agregar al sistema, esos pueden ser evaluados. Pero en realidad después, más adelante, capaz que podemos especificar sobre todo con qué tecnología trabajar, que eso ya tenemos algunos sensores de otras temáticas, capaz que para que esté a la par con este sistema y podemos mantener todo. Bien, perfecto. Quedan algunas respuestas pendientes, como les decíamos, lamentablemente el tiempo es finito, no vamos a poder responderlas todas por este medio, pero sí tengan presentes que vamos a elaborar un documento con todas las preguntas recibidas para que ninguna quede sin responder y también poder complementar con esta información que, bueno, Juan de repente mencionaba ahora en esta última respuesta sobre algunas características puntuales. Esto lo vamos a enviar seguramente sobre fines de esta semana por correo electrónico a todos los que y todas los que están participando en esta actividad. A su vez también recordarles que esta actividad va a quedar grabada y también por mail enviaremos el link para que la puedan repasar, porque esa ha sido una pregunta que también se ha repetido en esto. Y por otro lado también comentarles a rasgos generales
porque hay algunas preguntas que mencionan si se tiene previsto en algún momento del proceso hacer procedimientos manuales y demás. Tengan en cuenta de que desde lo que es el desafío se plantea el problema a solucionar y que ustedes como potenciales solucionadores van a poder presentar la mejor solución que entiendan oportuna desde su perspectiva, con su experiencia en el tema. Entonces ahí, si dentro de la propuesta de solución hay un paso intermedio que implica de forma manual colocar X sensor, bueno, háganlo en la propuesta. La intención es recibir las propuestas de solución, las mejores soluciones posibles de parte de ustedes, y en base a esas propuestas recibidas, luego a través del Comité de Evaluación y Seguimiento, bueno, definir qué solución de todas las recibidas es la mejor, y habrá un espacio también en ese proceso de intercambio con esos postulantes para refinar aquellos aspectos que se entiendan necesarios mejorar en el proceso. Pero ahora sí vamos a dar paso a la presentación del proceso de postulación a cargo de Nicole. Nicole, adelante. Perfecto, muchas gracias, Javier, por la palabra. La intención ahora es poder hacer un breve repaso sobre el proceso de postulación. Se debe tener en cuenta que a la hora de completar el formulario se deberán considerar los siguientes ítems de índole técnicos, y ahí hacemos referencia a antecedentes de los proponentes de la solución, detallar la capacidad del equipo de trabajo, hacer la descripción del proyecto de prototipo, mencionar aspectos relacionados con mérito innovador, viabilidad técnica, el impacto de la solución, el testeo del prototipo. Allí también se deberá especificar aspectos relacionados a los objetivos, objetivo general y objetivos específicos, el cronograma de ejecución de actividades para poder cumplir con esos objetivos y con el desarrollo del prototipo, el presupuesto por rubro y cronograma de ejecución financiera. El proceso de postulación se realiza a través de un formulario estrictamente en línea que se accede ingresando en el siguiente link, que es innovacionpublica.ani.org.uy. Allí ingresan, van al botón de desafíos, y luego dentro de los desafíos que tenemos tienen que seleccionar el de trazabilidad inteligente. El llamado estará abierto hasta las 14 horas del lunes 18 de abril de 2022, es decir, el próximo lunes 18 de abril, y algunas preguntas relacionadas a esto. No hay posibilidad de hacer una extensión en el plazo, ya que esto tiene modalidad concurso, por lo tanto se van a considerar para la evaluación de los proyectos de prototipo todas las postulaciones que recibamos previo a la fecha y hora mencionada. Algo que es importante mencionar es respecto a quién puede participar de esta convocatoria, y pueden participar empresas nacionales del sector privado, ya sea en forma individual o en conjunto con organizaciones de I+D+I nacionales, es decir, vinculadas al ecosistema de innovación e investigación del país, o a través de la generación de alianzas con empresas u organizaciones radicadas en el exterior. Lo que es importante mencionar es que a la hora de postular siempre tiene que haber una empresa del sector privado a nivel nacional. Bien, y algunos pasos, los siguientes pasos, para comentar, una vez se cierre el llamado luego del 18 de abril, el Comité de Evaluación y Seguimiento del Programa de Innovación en Servicios Públicos, junto a representantes del Ministerio de Ambiente, van a realizar la evaluación y selección del proyecto que desarrollará el prototipo de solución. Es importante tener presente que para poder complementar la evaluación se podría llegar a convocar a una entrevista presencial a los actores involucrados que hayan realizado las postulaciones. Una vez se tenga el solucionador, se haya seleccionado ese prototipo, se va a pasar a la firma de un contrato, y quien resulte seleccionado contará con un plazo máximo de 6 meses para desarrollar el prototipo de solución propuesto, y recibirá 4.260.000 pesos uruguayos no reembolsables para el desarrollo de la solución propuesta. Por más información, se encuentran las bases y los documentos anexos en la web de desafío, que nuevamente es innovacionpublica.ani.org.uy, dentro del botón de desafíos, y allí trazabilidad inteligente, y cualquier duda o consulta nos encontramos en desafíoambiente@ani.org.uy. Muchas gracias. Perfecto, Nicole, muchas gracias. Han comentado ahí que el 18 es feriado. De todas maneras, esa es la fecha de cierre, podrán cerrarlo antes quienes ese día no trabajen, o quien prefiera hacerlo ese día
tendrá hasta la hora indicada para poder hacer la presentación del proyecto de solución. Finalmente, antes de cerrar la actividad, queríamos comentarles que en el marco del programa de innovación pública hemos lanzado un movimiento de innovación pública que busca conformar una red de empresas, de organizaciones del ecosistema de investigación e innovación de Uruguay y personas de la sociedad civil que estén interesadas en aportar valor para mejorar los servicios públicos de Uruguay, y van a poder sumarse a un directorio de innovación pública donde las diferentes instituciones públicas van a poder interiorizarse de ese directorio para poder contratar empresas que puedan mejorar sus servicios también por fuera de lo que son los desafíos públicos, además de enterarse de primera mano de los diferentes desafíos que se vayan habilitando. Para poder sumarse a este movimiento, tienen que ingresar a la web de innovacionpublica.ani.org.uy dentro de la sección Movimiento. Ahora sí, agradecemos a todas y a todos por participar de esta actividad. Como les decimos, esta actividad va a quedar grabada y vamos a enviarles en breve el documento con las respuestas a todas las consultas recibidas para que tengan toda la información a la mano y puedan presentar sus soluciones. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos también en nombre del Ministerio de Ambiente.